A ver, pensemos en algo por un momento. ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar no solo en qué es lo que miramos, sino en cómo lo estamos mirando? Hoy vamos a meternos de lleno en una obra que de verdad cambió las reglas del juego para siempre. Hablamos de Modos de Ver, de John Berger, un análisis que viene a cuestionar pues todo lo que creíamos saber sobre el arte, las imágenes y, en fin, nuestro propio lugar en el mundo. Y para arrancar, empecemos con una de sus frases más potentes. Con esto, Berger pone las cartas sobre la mesa desde el minuto 1. Lo que nos dice es que nuestra primera forma de conectar con el mundo es con los ojos, mucho, mucho antes que con las palabras. O sea, la vista es lo primordial. Es ese acto casi instintivo que nos va definiendo incluso antes de que sepamos cómo nombrar las cosas que vemos. Bueno, entremos en materia. A la primera idea clave. Lo que Berger nos plantea es que ver no es tan simple como parece. No es un acto objetivo, ¿saben? No es como una cámara que solo graba lo que tiene enfrente. Para nada. Es más bien un filtro. Y es un filtro que está totalmente condicionado por lo que ya sabemos, por lo que creemos y hasta por lo que deseamos ver. Y es justo aquí donde todo se pone mucho más interesante. Ver, según Berger, es un acto activo, no es pasivo, no es que solo estemos sentados recibiendo información, no, al contrario, nos estamos posicionando todo el tiempo frente a lo que miramos. Cada vez que lanzamos una mirada, es como si nos estuviéramos ubicando a nosotros mismos en el centro de nuestro propio universo. ¿Ok? Ahora pasemos a uno de los problemas centrales que Berger pone sobre la mesa. Él sostiene que el significado real, el original, del arte del pasado ha sido oscurecido. Ha sido, y esta es la palabra clave, mistificado. Y ojo, deliberadamente. Entonces, ¿qué es eso de la mistificación? A ver, según Berger, es básicamente un proceso que hace que el arte se sienta súper lejano, innecesariamente remoto. ¿Y para qué? Pues para evitar que podamos sacar conclusiones que nos sirvan hoy, en nuestra vida. En pocas palabras, nos roba la historia que en realidad nos pertenece a todos. Veamos un ejemplo, para que quede más claro. Miren esta pintura de Frans Hals. Un análisis de arte tradicional, de esos súper académicos, quizás nos hablaría de, no sé, las sutiles modulaciones de los negros, o la disposición rítmica. Pura palabrería. Eso es mistificación. La cruda realidad es que Hals, el pintor, tenía más de 80 años, estaba en la miseria total, y los hombres que está pintando eran los que manejaban la caridad de la que él dependía para no morirse de hambre. Saber eso no solo cambia la pintura, la revela, nos muestra su verdadero y trágico significado. Y de repente, ¡pum!, llega el gran punto de quiebre en toda esta historia, la invención de la cámara fotográfica. Y esto no fue solo crear un aparatito nuevo, no. Esto lo alteró absolutamente todo. Cambió para siempre cómo vemos y cómo entendemos todas las imágenes, incluso las que ya existían. Pensemos en cómo eran las cosas antes. Originalmente, lo que hacía única a una pintura era también el lugar único donde estaba. Una obra de arte en una iglesia, por ejemplo, no era un simple objeto colgado. No, era parte del alma de ese edificio, de su memoria. Verla era una experiencia única, que no se podía repetir en ningún otro lado. Pero entonces llega la cámara, ese ojo mecánico, y rompe con todo eso. De pronto, nos demuestra que la visión ya no tiene un centro fijo. El ojo de la cámara se podía mover, se acercaba, se alejaba, hasta reptaba por el suelo. El mundo visual ya no giraba en torno al espectador. Y esta es la consecuencia más brutal: la reproducción. La cámara, en esencia, aniquila el significado único de una pintura. De repente, su imagen puede viajar por todo el mundo, meterse en nuestras casas, la vemos en una camiseta, en una taza, se rompe en 1000 pedazos y cada pedazo adquiere un significado nuevo. Significados que, muchas veces, no tienen nada que ver con lo que el artista original quiso decir. Ok, entonces, si la imagen ya no es única, ¿qué le queda al cuadro original? Bueno, aquí Berger es muy claro. Su valor ya no está en su significado, sino en el objeto físico, en su rareza y sobre todo en su precio. Se le rodea como de una especie de falsa religiosidad, donde lo que adoramos no es la obra, sino su valor de mercado. Su valor espiritual es, en realidad, su valor en millones de dólares. Y ahora nos metemos en uno de los análisis más potentes y, la verdad, más influyentes de Berger. Aquí es donde conecta todo esto de los modos de ver con las dinámicas de poder y específicamente con el género. La frase que lo resume todo, y es demoledora, es esta: los hombres actúan y las mujeres aparecen. Lo que Berger sostiene es que tradicionalmente la presencia de un hombre se define por lo que hace, por el poder que tiene.
En cambio, la de una mujer se define por cómo se ve, por cómo es percibida por los demás. Vamos a desglosar esto, porque es importantísimo. Berger dice que desde muy chica a la mujer se le enseña a observarse a sí misma sin parar. Esto divide su identidad en dos. Por un lado está la que observa, la vigilante, y por otro, la que es observada, la vigilada. Y lo más fuerte es que ese vigilante que lleva dentro casi siempre adopta una mirada masculina. Así, ella misma se convierte en un objeto para ser visto. Y aquí Berger hace una distinción que es simplemente genial. Una cosa es la desnudez, estar desnuda, que es simplemente ser una misma sin disfraces. Pero otra muy distinta es el desnudo como género artístico en Europa. Eso, nos dice, no tiene nada que ver con ser natural. El desnudo es una pose, es casi una forma de vestirse para ser exhibida. ¿Y para quién? Para un espectador que, históricamente, se asume que es un hombre. Pero bueno, toda esta herencia visual no se quedó encerrada en los museos, para nada. Berger traza una línea directísima desde la tradición de la pintura al óleo hasta el lenguaje que vemos todos los días, el de la publicidad moderna. A diferencia del arte, que a lo mejor buscaba confirmar el estatus de su dueño, la publicidad juega a otra cosa. Su propósito no es que sintamos placer al ver la imagen. Su propósito es crear envidia. Es hacer que nos sintamos insatisfechos con nuestra vida actual para vendernos la promesa de que si compramos tal o cual producto, por fin seremos envidiables. Y es que la conexión visual es obvia. La publicidad se apropió completamente del lenguaje de la pintura al óleo. Las mismas poses, los mismos escenarios, los mismos símbolos de riqueza, de estatus. Miren nada más la similitud en la composición, en el mensaje de lujo que transmiten estas dos imágenes, separadas por siglos. Y con todo este lenguaje prestado, la publicidad inventa un concepto muy moderno, el glamour, que no es lo mismo que la gracia o la autoridad de un retrato antiguo, ¿eh? El glamour es un estado de felicidad que parece real, pero que solo existe porque otros lo envidian. Es la gran promesa de la publicidad. Compra esto y serás envidiado, y por lo tanto serás feliz. Y así cerramos este recorrido con la pregunta que Berger nos deja ahí, flotando en el aire. Lo que nos demuestra con todo esto es que nuestra forma de ver no es inocente, no es natural, es algo que aprendemos y que está cargado de ideas y de poder. Así que la verdadera pregunta que nos queda y que nos toca a todos es, ahora que sabemos esto, ¿quién está controlando el lenguaje de las imágenes que consumimos a diario? ¿Y para qué lo está haciendo?